Muy bien, bienvenidos todos a esta clase espejo entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y la Universidad Simón Bolívar. En la tarde, casi noche de hoy, me acompaña un profesor experto en marketing, se llama Juan Rivera, es un profesor ubicado en la ciudad de Barranquilla, en una universidad de alta tradición como es la Simón Bolívar. Nosotros vamos a estar hablando sobre neuromarketing y comportamiento del consumidor. Y para no hacer tanto preámbulo y entrar de lleno en materia, voy a dejarlos con Juan y luego voy a estar haciendo mis intervenciones. Vamos a estar compartiendo un poco, dialogando sobre estos temas. Y bueno, en el momento de que hayan preguntas, inquietudes, pueden levantar la mano, que pues yo estaré atendiendo a los comentarios, lo que vayan colocando acá también en el chat, lo vamos a estar leyendo. Y bueno, empecemos. Bienvenido, Juan. Todo tuyo el público. Gracias, profe Carlos. Bueno, nuevamente saludos a todos. Bueno, los que no me conocen, yo soy Juan Rivera Alvarado, trabajo en la Universidad Simón Bolívar, soy profesor de pregrado y posgrado también. Soy administrador de empresas, especialista, magíster en mercadeo, también tengo otra maestría en administración y terminando un doctorado en gestión de la tecnología y la innovación en la Universidad Simón Bolívar. Me encanta que estemos en este espacio con el profe Carlos. Con el profe Carlos nos conocemos hace un rato y que hablemos de estrategias de mercadeo, en este caso ya específicamente del neuromarketing, que se ha escuchado muchas veces, y de pronto ustedes dentro de sus cursos de formación han escuchado todo ese tema de neuromarketing, y es porque hoy en día el mercadeo se ha transformado. Se ha transformado, ¿por qué? Porque anteriormente veíamos el marketing o el área de marketing como un área funcional de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Un área operativa que se encargaba de ventas, de posicionamiento, y hoy en día esa transformación nace precisamente de donde está el core de una buena estrategia de posicionamiento, pero también de fidelización, de entender a ese consumidor que hoy es cada día más exigente, cada día quiere más, cada día quiere conectarse de diferentes maneras con las marcas, y precisamente hay estrategias como las de neuromarketing que nos permitan entender qué es lo que quiere el consumidor hoy en día de manera inconsciente. Parece que nosotros tomáramos decisiones racionales, pero detrás de eso hay muchos aspectos que influyen en esa toma de decisiones. Y eso es lo que queremos tocar hoy en día para poder entender qué pasa desde nuestro inconsciente. Cuando hablamos bueno, este es el contenido que está establecido para hoy. Vamos a hablar un poquito de algunos aspectos que tienen que ver desde la conceptualización del neuromarketing, la evolución. Vamos a hablar un poquito del cerebro, toma de decisiones, sistema uno, sistema 2, sesgos cognitivos, las herramientas del neuromarketing, como las eye tracking, mapas de calor. Vamos a hablar del neuromarketing en la era digital, las emociones y decisión de compra, arquitectura de decisiones, casos de estudios, neuromarketing, implicaciones éticas y algunas conclusiones y reflexiones dentro de este espacio. Entonces, para dar inicio, vamos a hablar un poco de qué es neuromarketing. Neuromarketing es la fusión de las neurociencias con el marketing. Resulta que por allá en los años 50, incluso en los años 70, 80, esa fuerte competencia que había en Estados Unidos entre Pepsi y Coca-Cola llevó a las organizaciones a buscar más allá de lo que comúnmente el consumidor tomaba decisiones nada más porque sí, porque realmente no había un entendimiento profundo de por qué como consumidores tomamos decisiones. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra cosa, y cómo nos conectamos realmente con todo lo que pasa y cómo interactuamos realmente con la marca. Entonces, ese dilema o esa competencia que había directamente entre Pepsi y Coca-Cola llevó a hacer diferentes actividades o acciones para entender cómo el consumidor realmente conectaba con la marca desde los sentidos, del gusto, por ejemplo. Y resulta que anteriormente muchos estadounidenses decían que Coca-Cola era la mejor marca y si tú eras Team Coca-Cola eras el mejor, pero Pepsi creó una estrategia o una acción, una actividad que fue la catas a ciegas. Esas catas a ciegas lo que hacían era degustar con los ojos vendados y el consumidor tenía que decir, después que le quitaban las ventas y haber probado su producto, teniendo dos productos como Coca-Cola y Pepsi tapaditos sin que se dieran cuenta qué producto era o qué marca era, dijeran cuál producto le gustaba más. Entonces muchos decían que, o la gran mayoría de estos encuestados, decían que les gustaba mucho más el sabor de Pepsi.
pero que finalmente se sentían más asociados o interactuaban de mejor manera o hacían parte del team Coca-Cola. Entonces era como que, bueno, pero me estás diciendo que desde lo que acabas de probar te gusta más Pepsi, pero definitivamente sigues comprando Coca-Cola. Entonces habían otros elementos importantes ahí que inciden en cómo tomamos decisiones. Entonces a partir de toda esa forma de ser del consumidor, se empezaron a buscar otras estrategias para poder analizar lo que nosotros hacemos cuando tomamos decisiones desde el inconsciente. Y por eso aparece el neuromarketing, la fusión de las neurociencias o herramientas tecnológicas de las neurociencias para entender el comportamiento del individuo. Entonces aquí, como podemos ver en el slide, tenemos una definición y es esa disciplina que aplica principios de las neurociencias al marketing para comprender cómo el cerebro responde a estímulos comerciales y de marca. ¿Qué tipo de estímulos? Cuando escuchamos algo sonoro de una marca, cuando vemos el logotipo, cuando probamos el producto, cuando vemos la imagen, la colorimetría, todos esos elementos que hacen parte del branding, pero también cómo nosotros desde nuestros sentidos, desde el gusto, el olfato, toda la parte auditiva, también genera o nos acerca a tomar una decisión de manera inconsciente. Entonces, lo que busca el neuromarketing básicamente es que estudia procesos inconscientes de decisión de compra. No solamente qué pasa en un punto de venta, sino incluso qué pasa cuando estamos haciendo una compra digital. ¿Qué sensaciones se pueden presentar? Si nos genera ansiedad, si nos genera quizás esa alteración de urgencia para poder tomar la decisión de compra. Mide las respuestas emocionales y fisiológicas. Esa medición se hace a través de tecnologías de las neurociencias como el eye tracking, el encefalografía, incluso el polígrafo hace parte de las técnicas de las neurociencias. Complementa la investigación de mercados tradicional. Esto es importante. Alguien tiene el micrófono abierto y creo que es Melissa. Melissa, si nos porfa colocas el micrófono cerradito. Eso, gracias. No quiere decir que el neuromarketing va a desplazar la investigación de mercado. Es decir, todo lo que es encuesta, focus group, todo eso sigue siendo muy importante, solo que complementa esa información. Yo siempre le digo a mis estudiantes de marketing, no se quede solamente con hacer una encuesta, sino también busque otras formas de comparar lo que inicialmente esa investigación o esos datos que ya usted tiene consolidados se pueden contrarrestar o se pueden comparar con otra forma de analizar el comportamiento del consumidor, porque una cosa es lo que nosotros decimos con las encuestas, otra cosa es cuando vamos a tomar la decisión de compra. Entonces, si ponemos el slide anterior, profe Carlos, y lo otro que permite diseñar experiencias más efectivas. Cuando nosotros entendemos qué pasa con el comportamiento del consumidor, cuáles son sus verdades o insights profundos, realmente aterrizamos esas estrategias de marketing focalizadas en una verdad interna, una verdad que no te la está verbalizando, una verdad que realmente surge precisamente de lo que la respuesta ya sea del inconsciente o la forma como estamos interactuando con las marcas, te va a llevar a entender y cuáles realmente sus preferencias. Eso le llamamos hoy en día insight del consumidor. Ahora sí podemos pasar la otra. Entonces, en ese sentido, hay una evolución que ha pasado año tras año de entender ese comportamiento del consumidor. Y desde los años 50 a los 60, el comportamiento del consumidor estaba vista desde el conductismo, es decir, cómo nosotros respondemos, cómo nuestros estímulos se activan a través de diferentes formas con las cuales nosotros interactuamos en el momento que vamos a comprar un producto o vamos a adquirir un servicio. Entonces, a ese enfoque básicamente estaba formulado o era entendido desde la observación del comportamiento del individuo. Entonces, se hacía una observación sistemática, es decir, el consumidor llega al punto de venta, qué está haciendo, en qué se fijó, cómo tomó el producto, por qué no cogió el producto de arriba, sino el de abajo. Entonces, de ahí salen otras cosas como, por ejemplo, lo que está a la altura de los ojos, entonces ya es considerado el punto caliente, que de pronto la organización del layout que está en un punto de venta también llama la atención, que el tipo de exhibiciones, que el tipo de material POP. Entonces, todos esos elementos
nosotros parten de analizar desde una observación sistemática y a eso le llamamos conductismo. Lo otro era el cognitivismo. Ya pasamos del conductismo al cognitivismo. Es no solamente nos quedamos con lo que está pasando o esa intención de compra que tiene el consumidor y que nosotros lo analizamos desde una observación sistemática, sino cómo procesamos esa información a través de lo que él me puede decir por qué está tomando la decisión de compra, que él me dijera, bueno, yo tomo este producto por esto. Entonces empezábamos a comparar y esa forma o ese formato le llamamos cognitivismo en los años 70 y 80. Ya pasamos no solamente a un cognitivismo, sino a un marketing emocional. Entendimos todo lo que es estrategias de mercadeo, todos los que han trabajado en marketing, que han venido de año a año en esa evolución de marketing 1.0, 2.0, 3.0, como lo dice Philip Kotler en sus libros. Era no solamente es lo que hace el consumidor antes de tomar un punto de venta o tomar la decisión en un punto de venta, no solamente es lo que me puede decir a través de una encuesta, sino que hay que activarlo emocionalmente. Cuando nosotros logramos que el consumidor se conecte con las marcas de una manera más emocional, nos va a recordar más, va a convertirse en embajador de marca y de ahí surge lo que es el marketing emocional, ese reconocimiento del papel de las emociones en la compra. Hay una marca que los muchachos aquí de marketing irán a colocar su carita de sonriente, porque yo siempre les coloco de ejemplo la marca Coca-Cola, pero no es que no hayan otras marcas, sino que esta marca la entendió perfectamente. Ellos todo el tiempo, todos sus comerciales, toda su forma de interactuar con el consumidor ha sido a través de la emocionalidad. Y cuando nosotros generamos estrategias emocionales o que activen emocionalmente al consumidor, genera una relación mucho más cercana a la fidelización y lealtad, que aunque hablar de lealtad es difícil por tanto mercado tan saturado, de alguna manera nos van a recordar mucho más fácil. Y ya de los años 2000 para acá, se empieza a hablar del neuromarketing. Es decir, ok, lo emocionamos, pero al final realmente cómo está tomando las decisiones de compra el consumidor. Entonces, se toman elementos de las neurociencias aplicadas, se miden esas respuestas, es decir, qué producto cogió, cómo lo cogió, por qué lo tomó, cómo lo degustó. Toda esa parte analítica del inconsciente, esa información se analiza, se procesa y a partir de ahí se generan estrategias mucho más focalizadas, entendiendo que esos insights nos están dando información de cómo podemos lograr activar ese cerebro para que nuestros consumidores se conecten mucho más rápido con nuestros productos. Ojo, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, hay que cuidar mucho esos elementos porque también tienen un tema de ética ahí inmerso. Pasamos al siguiente. Entonces, esto que estamos viendo aquí es nuestro cerebro. Resulta que nosotros somos lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Nosotros tenemos emociones aprendidas, tenemos emociones que vienen inherentes en nuestro ser, emociones básicas como ustedes los han escuchado por ahí en algún momento. No es que haya emociones positivas o emociones negativas, no, no es así. Todas las emociones las necesitamos, pero hay unas que hemos heredado y hay unas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y así pasa con nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene unos patrones de comportamientos heredados. Si yo aquí rápidamente pregunto, ¿cuáles fueron los primeros habitantes de la Tierra según los científicos? Rápidamente, ¿quién me lo dice? Me lo pueden escribir ahí en el chat a ver quién es el primero que me lo dice. A la una, a las dos, a las tres. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de la Tierra? ¿Nada? ¿Nadie? Los No se les dinosaurios. ocurre. Los dinosaurios, claro, ahí vienen, por allá hay que, los celtas, por ahí dicen, digamos que desde la parte de religión, muchos dicen, obviamente, el tema de Adán y Eva, eso no lo vamos a tocar aquí, estamos hablando de la parte científica. Entonces, la parte científica, por ahí hay teorías que hablan del cerebro triuno. Paul MacLean, en 1970, desarrolló una teoría que se llama la teoría del cerebro triuno. Y él decía que esos primeros habitantes, que fueron los dinosaurios, dejaron
en nosotros un patrón de comportamientos que es un cerebro primitivo, un cerebro que responde rápidamente, que está alerta todo el tiempo, que no razona, sino que está alerta, toma decisiones y eso genera también en nosotros esa articulación entre lo que son las funciones vitales o las necesidades primarias que tenemos como individuo relacionado a ese cerebro. Es decir, nosotros tenemos que comer, tenemos que tomar agua y eso es parte también de esos patrones de comportamiento. Profe, no Entonces, solamente comer, sino comer hasta saciarnos, comer porque ya hasta saciarnos. nosotros a día de hoy no comemos de acuerdo a lo que la dieta saludable nos dice, sino que comemos hasta que ya no podemos más, pero eso es una conducta heredada de los antiguos nosotros, civilizaciones por allá en el África, que pues podían pasar 2, 3 días y no había comida y cuando encontraban ahí de pronto un búfalo que había dejado un tigre de sable, se lo comían enseguida y comían hasta que ya no podían porque ya no sabía si mañana iba a haber comida otra vez. Y eso hasta el día de hoy lo hacemos. Comemos hasta no poder más. Exactamente, entonces ese cerebro que se activa ahí por esa necesidad que tenemos, por ejemplo, de comer y la forma como lo hacemos también tiene que ver con ese cerebro primitivo que nosotros heredamos. Cuando usted pasa la carretera, aunque la carretera tenga un solo sentido, usted siempre mira hacia la derecha y por lo general también mira a la izquierda. Es decir, que se activa ese cerebro de estar alerta. El dinosaurio todo el tiempo estaba alerta, según lo que nos dicen los científicos, los libros, los artículos, alerta, quería cazar, como decía el profe Carlos ahorita, quería comer, quería saciarse y pare de contar, ¿cierto? Él no se ponía como, ¿será que tengo que estar a dieta? ¿Será que si me emociono como más? No, nada que ver. Eso era a comer y ya. Nosotros heredamos eso. Pero también, cuando ya desaparecen los dinosaurios, emergen los mamíferos. Y esa conexión entre la mamá y la cría también lo heredamos nosotros. Y eso se le conoce desde esa teoría del cerebro tribuno como un cerebro límbico, un cerebro que es más emocional, un cerebro que se activa desde la emocionalidad. Nosotros como individuos también tenemos ese aporte. Y tenemos un cerebro racional que es ya esa evolución que hemos tenido nosotros como individuos y ese es el aporte de nosotros que pasamos de los nardentales a Australopithecus, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, toda esa evolución que hemos tenido nosotros como individuos, desarrollamos un cerebro que razona, un cerebro que toma decisiones, que piensa antes de. Pero finalmente, todo lo que pasa en el entorno del marketing nos activa en algunos momentos un cerebro primitivo, nos activa en algunos momentos un cerebro límbico y nos activa, por supuesto, esa racionalidad de, ok, entra a Dollar City, voy a justificarlo desde la racionalidad. No necesito nada de lo que está ahí, pero la emocionalidad me lleva a tomar la decisión de compra. Y si hay un Y buen terminas comprando surtido, cosas que no necesitas. exactamente, exactamente. Y hay mucho producto ahí bien surtido, hay etiquetas rojas que nos generan esa sensación de urgencia. Eso también está asociado a un cerebro primitivo. Entonces, como lo estamos viendo aquí en el slide, el cerebro y las decisiones de compra, el 95% de las decisiones de compra se toman de forma inconsciente. Entonces, hay una corteza prefrontal. Ya digamos que algo muy técnico aquí, nosotros tenemos como individuo, el cerebro está conformado por un lóbulo frontal, un lóbulo occipital, un lóbulo ori- eh, lóbulos temporales, occipital, frontal. Y todo está asociado, está articulado con nuestro sentido. Entonces, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que degustamos, todos esos elementos hacen que nosotros tengamos una intencionalidad de manera inconsciente cuando vamos a comprar. Entonces, esa corteza prefrontal, que es donde está toda esta parte de aquí de la planificación, de la evolución racional, de la comparación de opciones, porque un producto que me puede ahorrar, porque este producto sí, este producto no, cuando tenemos escasez de dinero, tenemos que ser muy racionales cuando se activa esa planificación de la compra. Un cerebro límbico que se activa es cuando estamos relacionados más con las emociones, con una memoria más afectiva, con la recompensa. Nos gusta cuando nos dicen gratis, nos gustan cuando nos dicen 2 por 1, nos gustan cuando nos dicen es In and Out, que son ediciones limitadas, o lo vintage.
o sí, todos esos aspectos importantes generan en nosotros una emocionalidad. Cuando nos recuerdan, con la nostalgia, todo eso genera en nosotros que se active el cerebro límbico. Por ejemplo, para los millennials, bueno, el profe Carlos, que es millennial, y yo lo entendemos perfectamente. Yo aquí le voy a hacer una funa al profe Carlos. En el escritorio tiene una cantidad de muñequitos, tiene Dragon Ball Z, tiene, no sé, Digimon, tiene, porque nosotros como millennial, todo lo que nos genere nostalgia nos genera emocionalidad. Y esa emocionalidad nosotros todo el tiempo queremos estar recordándola. Si a nosotros nos dicen, miren, abrieron un restaurante estilo Dragon Ball Z en Barranquilla, nosotros vamos a ir porque eso nos lleva, nosotros pasamos por unos hitos importantes dentro de nuestra generación que fue muy rápido. El internet, el celular, el computador portátil, y nosotros no pudimos realmente aprovechar esos hitos, sino que fue muy Todo pasó rápido. demasiado rápido. Todo pasó, entonces eso cuando vemos todos esos elementos que lo vintage, que lo que les decía como un restaurante asociado a un anime, nos lleva a la nostalgia, nos genera emocionalidad y por eso a los millennials nos funciona, nos llaman mucho, nos enamoran de esos aspectos. Y tenemos un cerebro reptiliano que es más de instintos básicos de supervivencia, el comer, el dormir, el tener sexo, todo eso genera o está articulado en un cerebro de reptiliano. Y tenemos respuestas automáticas a partir de estos elementos. Entonces, así funciona nuestro cerebro y esa es la forma como los estrategas de marketing lo utilizan y lo aprovechan para poder lograr activarnos desde diferentes formas. Por eso todo funciona. Un material POP, marketing digital funciona, degustaciones, las actividades BTL, las actividades ATL, todo sigue funcionando. No es que ya porque hoy estamos en la era digital o la transformación digital, no, yo dejo de hacer una cosa en punto de venta porque nada más me tengo que dedicar a lo que está pasando en marketing digital. No, no funciona porque a nosotros nos activan desde diferentes aristas, desde diferentes formas y nuestro cerebro se conecta de diferentes formas y por eso tenemos que entender realmente muy bien el comportamiento del consumidor y el cerebro del individuo. Pasamos, si quieres, al siguiente, profe Carlos. Bueno. Entonces, esa forma o esa evolución que ha tenido el cerebro ha hecho que nosotros como individuo también tengamos dos formas de aprender y de conectarnos, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria. Em, a eso le llamamos desde la parte teórica aprendizaje implícito y aprendizaje explícito. ¿Qué es aprendizaje implícito o el sistema uno? Esa forma de aprender y de conectarnos de una manera rápida, intuitiva, automática, emocional, sin esfuerzo, heurística, dominante de compras impulsivas. Es decir, no requiere una repetición porque de alguna manera se activó ese cerebro límbico, ese cerebro emocional e hizo que nosotros aprendiéramos, tomáramos toda esa información y lo colocáramos de manera implícita en nuestra toma de decisiones. Es como decirle, y bueno, tenemos el otro ejemplo que es el sistema 2, todo lo que es lento, deliberado, controlado, lo lógico, que requiere esfuerzo, que requiere análisis, que es la parte dominante en compras planificadas. Entonces, son formas también de aprender. Si a ti te dicen, mira, tienes que estudiar para el próximo parcial, que es el día miércoles. Y tienes que decirme las definiciones que están en la diapositiva número uno, que fue em, trabajada tal día. Eso es una forma de transmitirte a ti que tienes que prepararte para ese parcial y tú esa información la vas a procesar de manera voluntaria. Es lento, es lógico, requiere planificación. Tengo que estudiar la diapositiva uno, tengo que analizar esa información, tengo que aprenderme esto porque me están llevando, me inducen a que desarrolle ese análisis de esa información de una manera explícita, ¿sí? Controlada, lógica. Eh, eh, Mientras que todo lo que es la parte emocional, todo lo que te genere experiencia de compra, todo lo que te genere ese placer, esa dopamina, tú lo vas a recordar. Y lo que queremos precisamente desde la estrategia de marketing, que el consumidor recuerde todas las experiencias positivas que vive con el consumidor. Entonces tenemos aprendizaje implícito, emocionalidad y tenemos aprendizaje explícito, sistema 2, que es todo lo que requiere repetición.
Requiere repetición, por eso los comerciales de televisión se tienen que estar todo el tiempo repitiendo, una pauta digital, una pauta radial, periódico digital, periódico físico, todo eso busca es un aprendizaje más explícito, porque sabemos que el cerebro del consumidor no es un cerebro, no es un cerebro de computadora, requiere repetición para poder lograr activarlo. Aquí le doy el paso a el profe Carlos, que va a continuar con este espacio. Muy bien. Entonces, fíjense que, eh, como lo dice Juan, tenemos estos dos sistemas, pero ojo, el hecho de que tengamos dos sistemas no quiere decir que sean excluyentes. No, son sistemas que coexisten, ¿no? Están funcionando pues ahí con nosotros. Entonces, es como, imaginémonos, ¿no? Yo voy a comprar un carro y yo emocionalmente veo un carro rojo con una pintura brillante, una cojinería espectacular, pero de pronto me dicen, Carlos, el carro vale 150 millones de pesos. Automáticamente mi otro sistema va a decir, hey, cálmate, porque venías con un presupuesto para prestar, no sé, 70, 80 y resulta que te vas a inventar por casi el doble. Y entonces la decisión de compra, de momento, se frena. Ahora, si el dinero no fuese un problema, pues no va y lo compra. Pero resulta que en el marketing se sabe todo lo que es lujoso, premium, bueno, no vamos a decir lujoso, pero lo que es muy llamativo, lo que es de alto valor, ojo, y no valor económico, sino valor en temas de percepción para un cliente, normalmente lo vamos a cobrar caro. ¿Por qué? Porque precisamente porque genera valor. Entonces, todo aquello que genera valor es una oportunidad para monetizarlo fuertemente. Entonces, digo esto porque esa tendencia de nosotros de racionalizar cosas, pero al mismo tiempo sentirlas, es lo que produce esto que estamos viendo a continuación, que son los sesgos cognitivos del consumo. Es decir, nosotros, gracias a que tenemos estos dos sistemas, eh, empezamos a crear eh, atajos para nuestras tomas de decisiones. Entonces, esos atajos nos ayudan a decidir más rápido, para no tener que pensar tanto. Entre otras cosas, porque me regreso un poquito a lo que era la anatomía del cerebro, evolutivamente se ha dicho que la función del cerebro es sobrevivir. Entonces, el cerebro siempre va a querer ahorrar energía porque él está en función de la supervivencia. Por eso, cuando lees un texto muy largo, te da sueño, porque ya el cerebro te está diciendo, hey, te estás esforzando mucho, cálmate, te empieza a dar sueño. Por eso cuando estás bebiendo, te da sueño, ese es tu cerebro que ya te mandó a apagar porque no, este tipo se va a intoxicar con el alcohol, mejor lo apagamos. El cerebro siempre nos hace esas cosas. Trata de evitar la fatiga de tener que pensar. Por eso cuando estudias mucho también te da hambre, no sabes ni por qué, pero es que el cerebro te está pidiendo glucosa porque él está trabajando. Es como si estuvieras haciendo ejercicio en el gimnasio, o sea, igualito. Entonces el cerebro te dice, bueno, no estás haciendo bíceps, ni tríceps, ni nada de eso, pero estás pensando mucho. Entonces, aliméntame, dame glucosa. El cerebro, y pues, todos nosotros sufrimos de eso, hace que recurramos a los sesgos cognitivos. Repito, son atajos, son salidas rápidas, como configuraciones que nos ayudan a nosotros a tomar decisiones rápidas sin tener que pensar tanto. Y aquí tenemos un top 5 de atajos que nosotros utilizamos y que se explotan mucho en marketing. La primera de ellas es el anclaje. O sea, la información, la primera cosa que tú ves influye de una forma desproporcionada en la decisión. Lo voy a traducir en una frase común y es, la primera impresión es la que cuenta. Esa es la forma racional que nosotros utilizamos para definir esto así, súper rápido. La primera impresión es la que cuenta. Entonces, a nivel digital, por ejemplo, eh, hoy tenemos el scroll infinito, o sea, usted coge TikTok, coge Instagram y usted no va a parar de ver videos. Eso no va a pasar, o sea, siempre va a haber algo que ver. Pero uno decide qué ver y
está comprobado que en los primeros 3 segundos uno ya sabe si quiere seguir viendo o no quiere seguir viendo. Y ese principio lo aplicamos siempre cuando vamos a narrar una historia, cuando queremos presentar algo, es que en 3 segundos tienes que llamar la atención. Es tu primera frase, lo primero que tú muestres. Y eso le llamamos el hook. El hook es el enganche. Si tú no tienes un buen enganche, olvídate, tú puedes tener un producto superestrella. Si tú la quieres tirar toda, tienes que tirarla toda enseguida. Porque si no lo haces, la gente se te va. Entonces, pensemos en eso. Y sobre todo porque los consumidores de la actualidad son sumamente impacientes. O sea, la gente quiere todo ya. Y ahí tenemos que ver ese exceso de dopamina que tenemos hoy en día gracias al bombardeo de información y esa necesidad de estar gratificándonos a cada rato, que a veces inclusive es nociva, nos hace querer las cosas ya. Entonces, para nosotros, un minuto esperando en el celular una respuesta, eso es el infierno. O sea, tú dices, no, esto está demorando demasiado. No, te has demorado 5 segundos en mandar algo y 5 segundos es una eternidad. Es como cuando mandas un WhatsApp y tú esperas que te respondan. No ha pasado un minuto y tú dices, hey, no me responde, no sé qué, y mandas algo. Pero es tu cerebro queriendo tener todas las cosas rápido. Entonces, el primero es el anclaje. El segundo es el efecto señuelo. Y, es, y este es efecto señuelo se usa bastante para presionar una compra de este primer producto que tú presentaste. Es decir, tú tienes de pronto dos alternativas, una alternativa y luego presentas una adicional con menos atributos, con menos atractiva para que tú termines decantándote por la otra. Y de hecho, bueno, no sé de lo que van acá al cine, a mí me encanta ir al cine. ¿Y a quién no le ha pasado que ven los envases de las bebidas? Y las bebidas, la diferencia que tú ves en precios no es mucha, pero en los vasos sí. Los vasos son grandes, mediano, pequeños, y si te fijas, vas a encontrar 1,000, 2,000 pesos de diferencia, no es mucho. Todo eso está pensado para que tú digas, ah, no, pues compro la otra porque son 1,000 pesos de diferencia y es más grande. Pues, esa es la trampa. Siempre te han querido vender el grande. Eso es así y eso funciona. Inclusive cuando nosotros estamos vendiendo infoproductos, que esa es una tendencia en el marketing digital, los planes varían por muy pocas diferencias, pero al final de cuentas es para que compres el más grande, para que percibas más beneficios en uno. Ah, bueno, y yo se lo estoy diciendo a ustedes como consumidores, pero como marqueteros es esto algo que van a aprender a aplicar cuando hagan campañas y cuando estén ofreciendo servicios. Así lo hacemos. Cuando hagan estrategia de precio, una estrategia de precio definitivamente es el efecto señuelo. El efecto señuelo eso es una vieja confiable. O sea, eso. Y aunque somos conscientes de que existe, que es un hack, la gente lo sigue haciendo. Porque repito, la gente ama no tener que pensar. Ya eso está configurado, ya de fábrica. No le pierdas más tiempo. Tercero, la aversión a la pérdida. ¿Quién de los que están acá presentes, yo quisiera saber, han entrado a alguna plataforma donde ven una promoción y ven un reloj que va y está haciendo, va en cuenta regresiva y dice, se va a vencer, se va a vencer, se va a vencer y te dice, oh, filas que ya quedan cupos limitados, quedan 3 cupos, quedan 5 cupos. Si no marcas ahora, los primeros 60 personas que entren son los que van a tener el descuento especial. La verdad es que todos van a tener el descuento especial. Pero lo que sí, el reloj que tú ves que está retrocediendo, cuando llega a cero, vuelve y se reinicia y empieza otra vez el conteo. ¿Por qué ocurre eso? Porque, ojo, todo esto tiene principios evolutivos y estamos retomando este concepto de la supervivencia muy reptiliano. Estamos en la misma situación de cavernícola que tenía ahí el búfalo, se lo estaba comiendo y no, lo trae el tigre, mejor me lo como y me lo guardo y ya. Y así en la economía funciona. O sea, todos nosotros le tenemos más miedo a perder algo
que a ganar algo. Por eso cuando tú ves en los concursos de premios, cuando alguien ya aseguró algo y dice, no, de pronto pierdo, no, me quedo aquí, me quedo quieto. Es porque odiamos perder. Preferimos dejar de ganar a perder algo. Entonces, muchas veces, inclusive en las campañas de retención de clientes, ocurre eso. Cuando un cliente se quiere retirar de un servicio, le dicen, oiga, pero si usted se retira, va a perder estos beneficios y le ofrecemos esto y le ofrecemos aquello. Y te empiezan a generar una expectativa de que puedes ganar dinero, perdón, no, puedes ganar, bueno, el beneficio del producto, Puedes si estás por la ahorrar. línea, ahorrarte un costo. Mira que van a venir aplicaciones nuevas. Te venden un montón de cosas, pero al final es para que tú no pierdas el beneficio, porque son cosas que inclusive no estabas usando y igual te lo venden, porque apelan a esa necesidad de nosotros de conservar cosas, de no perder cosas. Entonces, eso es muy importante, la versión a la pérdida. También está la prueba social. Y es que, y este es uno de los más antiguos, inclusive antes de que habláramos de neuromarketing, esto venía funcionando sin darnos cuenta. Y es que eh, cuando nosotros vemos a otras personas usar un producto o servicio, confiamos en él. Antiguamente, ¿cuál era digamos, la ejecución? ¿Cómo lo podíamos palpar en la realidad? Cuando veías televisión y sale Cristiano Ronaldo promocionando unas zapatillas, yo quiero las zapatillas de Cristiano Ronaldo. Entonces, y todo el mundo empieza a comprar las zapatillas, inclusive si no habías visto a Cristiano Ronaldo, cuando sales a la calle y ves a todo el mundo con las zapatillas de Cristiano Ronaldo, tú quieres las zapatillas de Cristiano Ronaldo. Porque si todo el mundo lo está usando, quiere decir que es confiable, quiere decir que estoy con la tribu y no me voy a perder, no me va a comer un tigre porque estoy coprotegido con la tribu. Eso es lo que el cerebro reptiliano te está diciendo. Tu límbico te vas a sentir bien perteneciente, pero tu neocortés te va a decir que es algo de buena calidad, que es un gangazo, que eso te va a dar estatus, credibilidad, te va a poner miles de razonamientos, pero al final es un tema de supervivencia. Entonces, ¿cómo ha evolucionado eso hoy en el ecosistema digital? Reseñas, comentarios. Y la gente hoy en día va y busca la cajita de comentarios. Va a ver cuántas estrellas tiene este producto y si tiene buenos comentarios y buenas reseñas, entonces está bien. Y muchas veces, a veces esas reseñas no son reales. A veces las empresas colocan bots para que te empiecen a marcar y colocar buenos comentarios. Y entonces por eso, de ahí ya nos brincamos a las recomendaciones y por eso hay foodies, por eso hay influencers que van y prueban viajes para que vean a una persona real en que se puede confiar, pero esa persona también le están pagando por promocionar esos productos o servicios. Entonces, es un hack que funciona y donde las personas vean credibilidad y sientan que hay como que algo genuino, pues confían en esos productos, pero es por la prueba social. Y número 5 está el efecto dotación. Y es que nosotros valoramos más lo que ya tenemos o lo que sentimos como propio. Entonces, en ese sentido, todo lo que es familiar, todo lo que ya es tradicional, lo que ya tengo, eh, ya para mí es valioso. Y ahorita que hablaba del tema de los millennials, que el profesor Juan me exhibió públicamente, pero Ya saben qué regalarle al profe Carlos. hay algo interesante, ahora que él tocaba el tema de los millennials. Si vemos la industria del cine, la industria del cine tiene un problema, y es que hace rato no sacan nada nuevo. Todas las producciones que están sacando son remakes, son secuelas, remakes, secuelas, remakes, secuelas. Es raro ver una producción totalmente nueva. Si vemos, no, que Rocky, vamos por la película 9, Rápido y Furioso, ya pasó de las 10 películas y seguimos viendo Rápido y Furioso. ¿Pero por qué? Porque ya es tan familiar, es mucho más fácil hacerle una continuación o reimaginarnos algo que ya conocemos que sacar algo totalmente nuevo. Y por eso
hace mucho uso de este recurso. El problema es que en algún punto nuestra generación se va a ir y nos vamos a llevar todos estos recuerdos y hay nuevas generaciones que se están levantando, se están criando y no sabemos cuáles van a ser esos recuerdos anclados. Goku se va a ir con nosotros, pero los que están naciendo ahora no lo sabemos. De pronto se queda, de pronto se queda. Batman y Superman ya están casi por los 100 años y ahí se han mantenido, pero no sabemos. Eso es algo que iremos descubriendo pues, en el camino. Ahora, Yo creo que, esto, profe, qué pena sí, yo te interrumpo sí, aquí. Mira, ahí es la forma también como de pronto la marca pueda conectar con las nuevas generaciones como para poder seguir fortaleciendo ese posicionamiento de esa marca que en algún momento fue, pues, puede estar olvidada. Que de pronto lo que ha pasado, no sé, con lo que pasó con Barbie, lo que pasó ahora con Michael Jackson, que quizás esta generación de ahora no lo conocía mucho, lo he escuchado, pero no eran como tan fan de su música, pero solo porque se haya convertido en trend, se haya viralizado, se haya difundido de manera masiva, ha generado de alguna manera ese interés por otras generaciones y eso también es una forma de mantener viva cada una de esas etapas con las que nosotros incluso en algún momento nos conectamos y es una forma también de transmitirle esa información a las nuevas generaciones. correcto. Bueno, me emocioné un poco hablando de los sesgos, pero esto es una parte muy importante por cómo se materializan esto. Voy a acelerar un poquito porque nos quedan 15 minutos. Eh, hay unas tecnologías para el neuromarketing, hay 5 tecnologías. Básicamente, el neuromarketing mide tus niveles de atención y las emociones que tú tienes. Entonces, hay tecnologías que siguen el movimiento de tus ojos, que son los eye trackers. Están las resonancias magnéticas que revisan el movimiento de tu cerebro, las reacciones químicas que va desprendiendo tu cerebro. Está la respuesta galvánica, que es la sudoración, cómo se pone en tu piel, ¿cierto? Y las expresiones faciales. Todo esto tiene una ventaja y es que es muy preciso a la hora de identificar las emociones que genera. Lo complicado de ello es que pues la tecnología no es para usarla masivamente. Normalmente se hace en grupos más reducidos. Entonces, cuando tú quieras aplicar neuromarketing, debes tener en cuenta que debes tener muy bien identificado tu público objetivo para que puedas hacer pruebas reales con ellos. Porque no es como que tú vas a decir, no, voy a coger a 1000 personas y le voy a hacer pruebas de neuromarketing. No vas a poder. O sí puedes, pero te va a salir carísimo. Entonces, Ujú. esas son como que pequeñas desventajas. Una de las más utilizadas es el eye tracking. Hoy en día ya, pues antes se hacía con un artefacto, hoy ya tenemos tecnología que desde la cámara de tu celular o de tu computador lee tu ojo y empieza a detectar dónde se centra la atención. Esto redunda en que podemos hoy aplicar técnicas de diseño más precisas, poder resaltar ciertas cosas porque ya sabemos dónde mira la gente y eso pues naturalmente facilita el diseño, facilita la estrategia, facilita lo que quieres mostrar. Paula nos pregunta que sí, esto se está grabando y se va a montar en un enlace de YouTube que se les va a compartir eventualmente. Ahora, estábamos hablando de el neuromarketing digital y cuando tocamos este punto, tenemos que decir que en el mundo digital hay algo interesante y es que pues se pierde un poco la experiencia física, o sea, no podemos experimentar con los olores ni con el tacto porque pues no está. Ese tipo de cosas normalmente lo vemos en el marketing tradicional, cuando tú entras a una tienda y si entras a la tienda y huele al olor de la tienda, ¿cierto? Yo, por ejemplo, compro en tenis la ropa y tenis siempre va a oler a tenis. O sea, yo no puedo decir, es que huele a esto, no, huele a tenis. Ya, ese es el olor. Uno lo identifica ese olor con la marca. Son experiencias sensoriales que en el mundo digital no se puede, pero no quiere decir que el mundo digital no tenga su propia forma de generar emociones. Entonces, el mundo digital
trata en la mayor cantidad de tiempo de retener tu atención. No solo captarla, sino retenerla. Porque hacemos economía con la atención. El hecho de que tú pases 1 hora, 2 horas en un celular, que ese es el promedio colombiano, como 2 horas al día en el celular, quiere decir que algo están haciendo bien. Y eso tiene que ver mucho con el diseño de experiencia de usuario, que es emotivo, el copywriting, que es básicamente escribir textos que sean cortos, pero de mucho impacto, que eso es algo si nosotros hacemos los ejercicios de todos, traten de hacerme un copy que sea efectivo, corto y de alto impacto. Uy, profesor, vámonos a ChatGPT, vámonos a Cloud, porque eso es un arte, eso es una ciencia. O sea, utilizar bien los verbos, las frases, cosas que sean que conecten con la gente, pues tiene su ciencia. También tenemos el efecto de la gamificación, que es esa experiencia del juego. No es que juguemos, ¿no? Sino tener esas dinámicas del juego. Es decir, sentir la recompensa de tener algo rápido. Entonces yo di ya clic acá y me regalaron esto y entonces comenté aquí y me mandaron un correo con este producto, una muestra gratis. Ese tipo de sensaciones que son propias del juego nos enamoran. Entonces, en una campaña digital, mientras tú des más cosas, la gente se engancha más contigo. No solamente ven tu contenido, sino que les mandas un PDF, le mandas un algo le mandas, le regalas. La gente se emociona con eso. Y por último está la personalización algorítmica. Y es que, claro, como en el mundo digital se entiende qué es lo que tú miras, porque ellos van probándote y mandándote contenido, las redes sociales saben qué es lo que ves y él te va a seguir mandando más, más y más. De tal manera que el Instagram del profesor Carlos González va a ser diferente al Instagram del profesor Juan Rivera porque ven cosas diferentes. Van a coincidir en una que otra, está bien, pero en esencia van a ser distintos. Y si hacemos la prueba de que todo el mundo abra su Instagram ahora, se van a encontrar con contenidos distintos. ¿Por qué? Porque vamos creando una burbuja en donde cada uno ve lo que quiere ver. Y eso es lo interesante, porque entonces tenemos públicos hipersegmentados. De ahí entonces pasamos a lo que es las decisiones y las emociones. Hoy en día, para crear contenido que sea de alto impacto, que genere atención, que pueda convertirse en compra, tiene que ser contenido que emocione. Y las emociones se juegan todo el tiempo. No son ni buenas ni malas, están para nosotros y están para la supervivencia. La alegría, pues podemos usar el humor, podemos usar el miedo. En la política se usa cada rato. De otras cosas, ahora que estamos en ambiente político, lo que tú ves ahora es contenido de terror por punta y punta, asustando a la gente. Eh, cada candidato es el diablo ahora mismo, pero se está apelando a eso. Se apela a generar un miedo para que tú vayas y por supervivencia votes por el otro candidato. Señores, eso es marketing. No, no vayan a pensar que es que no, que la gente, no, ya son campañas, cosas que están pensadas. Hay marketing político que entiende estos principios. Ahora usted no se vaya a emocionar y quiera meterse por la línea de marketing político. Jugamos con la sorpresa, jugamos con la confianza, son emociones. Si tú quieres tener un contenido que venda, tienes que dar un contenido que emocione. Ese es el resumen. Ahora, ¿cómo nosotros tomamos las decisiones? Vamos a ponerlo en este punto. Bueno, creo que todos estamos familiarizados con el concepto del embudo de ventas, ¿no? Cuando tenemos contenido que es para generar que te llame la atención, luego para generar la interacción, la confianza, luego la compra directa y finalmente la fidelización, que sería el proceso de la recompra. Entonces ahí tenemos la captación, que es el alcance, luego los niveles de interacción, el engagement, la conversión, que es lo que nos interesa, que es la adaptación de todos estos principios de lo tradicional a lo digital. Y resulta que en ese proceso, como nosotros estamos ávidos de dopamina cerebral, que es lo que nos genera nuestro cerebro, mientras más rápido sea el proceso de compra, mejor. Yo lo dije ahorita, si una transacción se demora 5 minutos, eso es una eternidad
para las personas. Y ahí vas fracasando, porque hay muchos procesos de compra cuando van en un embudo que se caen porque me salió una cosa nueva y, ay, no, me aburrí y lo dejé tirado. Mientras más rápido, más efectivo sea tu proceso, tu flujo de que el cliente ve el contenido, pregunta y compra, tienes el 90% de la venta asegurada. El otro 10% será la capacidad adquisitiva que tenga el cliente. Pero en cuanto a la efectividad de llamar la atención, lo vas a hacer muy bien. Hay casos de estudio y ejemplos que podríamos mencionar, como Coca-Cola y Pepsi, que ya hablaron ampliamente de él. Frito-Lay también en sus empaques se utilizaron mucho eso. PayPal, la premisa de PayPal es hacer un proceso de pago rápido. Y si es rápido, es confiable. Y si es confiable, todo el mundo lo va a usar. Son principios que ya se han dado cuenta que lo hemos ido replicando, ojo, sin necesidad de hacer un estudio de neuromarketing en el sentido estricto de la palabra, como lo describió ahorita con todo ese rigor, pero es porque como otros ya lo han hecho, lo que hacemos o lo que hacen las empresas cuando no pueden acceder a esta tecnología es copiar estos principios. Y son los principios que nos han legado. Coca-Cola, a pesar de que hizo esa prueba hace rato con Pepsi, nos legó esa información y ya nosotros sabemos aprovecharla. Entonces, tú puedes estar haciendo neuromarketing sin haber aplicado ni una sola prueba de neuromarketing porque aprendes de quienes lo han aplicado. Y eso es algo importante que podemos destacar. Entonces, para ir ya casi cerrando, ¿no? Quedan 2 slides, tengo que cumplir con el horario. ¿Qué podemos ver del entorno actual del neuromarketing? Número 1, la economía de la atención. Lo dijimos ahorita. Tienes 3 segundos para, con un primer estímulo, captar la atención de las personas. Necesitas del comercio social, es decir, la aprobación de las personas, porque entre otras cosas, las nuevas generaciones ya no confían tanto en una marca o en una corporación, sino que confían en personas, en seres humanos. Entonces, mientras más tengas una validación social y la aprobación de seres humanos, mejor. De hecho, hoy algo que es súper valioso es el UCG, que es el contenido generado por usuario. Cuando un usuario utiliza una marca y lo ven, eso es espectacular, eso es maravilloso. Y por eso hay mucha gente que monetiza en TikTok vendiendo productos de otras empresas, porque claro, como son seres humanos, la gente pues les compra. También está la inteligencia artificial y la personalización. Claro, teníamos que hablar de la inteligencia artificial. Es que los algoritmos nos ayudan a predecir cierto tipo de necesidades emocionales o cierto tipo de comportamientos. No te creas tú que es que hay alguien detrás de la pantalla de Instagram viendo qué está viendo Carlos González. No, no, no. Eso son máquinas que están aprendiendo constantemente y hacen recomendaciones. Google se mueve por recomendaciones, pero no son personas. Es la inteligencia artificial que está tomando decisiones. Otra cosa importante, la experiencia inmersiva. Como hemos dicho, el mundo físico no puede dar estas ventajas de la experiencia, perdón, el mundo digital no puede dar las experiencias del mundo físico y por eso creamos la realidad aumentada. Pokémon Go, que fue en su momento un boom, es precisamente tratar de dar ese estímulo que se pierde del mundo físico, pero con esto de las dinámicas del juego, empezamos a liberar dopamina y endorfinas y por eso tenemos estas experiencias hoy en día. Y algo que nos va a ayudar a cerrar el tema de hoy es la sostenibilidad emocional. Esto abre un poco el tema a la ética dentro del neuromarketing, porque tenemos hoy muchos hacks que acabamos de hablar y es inevitable pensar, profesor, ¿y será que esto sí está bien? O sea, hacer estos hacks está bien. Hay gente que se cuestiona eso. Entonces, ahí es donde entran las implicaciones éticas. O sea, ¿qué estamos haciendo? Cuando tú haces marketing, estos hacks están y siempre van a estar funcionando, porque funcionamos con estas configuraciones de fábrica y que se van actualizando con la sociedad, pero ¿dónde queda la transparencia? ¿Dónde queda la autonomía? La privacidad de los datos, por ejemplo.
nuestra vulnerabilidad. Ahora, por ejemplo, fíjate que Instagram ya quitó las protecciones de extremo a extremo de sus conversaciones y, y te dicen, no, pues entonces ve y entra a WhatsApp. ¿Y tú cómo haces para entonces? No, no, me paso. ¿A dónde te vas a pasar? A TikTok, que también tiene las mismas vulnerabilidades. Son temas complejos de nuestra sociedad porque la gente dice, no, tema aparte, yo no voy a consumir guía porque consume mucha agua. No utilices guía para que veas cómo te va a ir. La necesitas para estudiar, la necesitas para trabajar. Hay gente que no tiene para pagar un psicólogo, sí, y el psicólogo Vuelves es la guía. obsoleto. Tienes que hacerlo. Entonces, hay un equilibrio. Filosóficamente hablaríamos de una dialéctica, ¿no? De una tesis con la antítesis ahí para sacar la síntesis. Y es la invitación, ¿no? De cerrar esta presentación con que ustedes reflexionen un poco de que si bien estamos dando herramientas poderosas para hackear el cerebro de las personas, tenemos una responsabilidad de hacer las cosas bien, de no engañar a la gente, porque hoy en día muchas marcas engañan a la gente. Un ejemplo, el greenwashing que aplicó Volkswagen algún tiempo, que decían que sus motores eran amigables con el medio ambiente y todo era mentira. Nosotros no nos formamos para eso. Y seguramente hubo campañas que hablaban de eso, pero entonces, ¿dónde queda lo realmente humano? Entonces, termino con eso, señores. El neuromarketing no es algo nuevo realmente, porque si lo vemos desde el 2000, estamos en el 2026, llevamos ya 26 años de esto, así que para ustedes esto no es una novedad, es una realidad, pero hay que aprender a utilizarlo con mucha responsabilidad. Con esto terminamos. Faltan 2 minutos. No sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud que podamos resolver rápidamente. Pidieron si les gustó, así con reacciones, ya sabemos que les gustó. Sí, sí. Bueno, antes de que se vaya, eh, les voy a pedir el favor a todos que se registren en la asistencia al evento. Es importante dejar, sí, las evidencias de que estuvimos aquí. Eh, entonces, todos regístrense. Profe Juan, no sé si para efectos de tu clase vas a tomar algún tipo de listado. Y Eh, yo tengo, si quieres me lo compartes cuando ya se hayan registrado. Y los chicos de marketing, por favor, nos vamos a ir para el otro link de la clase para que culminemos ya la parte de hoy. 10 minutos nos vamos a demorar o menos para darles unas orientaciones rápidas. ¿Listo? Perfecto. Entonces, de todas maneras, si en el eventual caso llegasen a tener algún tipo de dificultad, porque pues, voy a pasarles también otro enlace, nada más por temas de seguridad. Por si, Profe Carlos, creo que alguien tiene la mano levantada, creo que se sí, llama Carlos, Luis, no, Luis Luis Fernando, Luis Fernando, Fernando. sí, Luis Fernando, ¿cómo estás? Sí, muy bien, Cuéntanos. muchas gracias, profe. Lo que pasa es que estoy revisando el enlace que compartió y lo compartió para editar, no para responder. Oh, ya veo. Bueno, hagamos algo. Regálenme un segundito, no se me vayan. Mientras tanto, vamos a guardar un espacio mientras les publico.
Listo, ya estamos acá. Ahora sí, ya les compartí el enlace para que se registre. Y bueno, voy a dejar abierto mientras entran y revisan y se registran, profe. A todos, muchas gracias por participar y esperamos que esta no sea la última vez que tengamos un encuentro de esta naturaleza. Que tengan todos una excelente noche.